Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 8, que es donde está el concepto de entropía. Ya a lo largo del curso lo hemos visto al principio y dijimos que era una función de estado, que tiene las mismas propiedades matemáticas que la energía interna. Entonces, en la clase de hoy queremos al final relacionar la primera y la segunda ley a través de estas funciones de estado. Antes de comenzar a ver el concepto de entropía, es importante recordar algunos conceptos que no se profundizaron tanto cuando estábamos en el capítulo 4. Y uno de ellos es el concepto de una fuente de calor. Y el otro es el concepto de un proceso cuasiestático. Entonces, en el caso de un proceso cuasiestático, habíamos dicho que ocurre de una forma muy lenta, es decir, a través de cambios infinitesimales, ¿verdad? Entonces se utilizan cantidades diferenciales. Eh, pues en el caso del capítulo 8, donde está el tema de entropía, pues a la hora de calcular un cambio de entropía, es decir, influye mucho el hecho de si se trata de un proceso cuasiestático. Y la otra cosa es que ese proceso puede ser reversible o puede ser un proceso irreversible. Bien, en el caso de los procesos cuasiestáticos, ya sabemos que la diferencia entre la temperatura del sistema y la de su entorno es infinitesimal, porque los cambios se llevan a través de cambios diferenciales, ¿verdad? Entonces, la temperatura del sistema se mantiene uniforme en cualquier instante y sus variaciones, como dijimos, son infinitesimalmente lentas. Por eso se llama un proceso cuasiestático. Entonces, eso influye mucho en el hecho de cómo vamos a calcular un cambio de entropía. Bueno, el otro concepto es el de una fuente de calor. Una fuente de calor es un cuerpo de masa tan grande que puede absorber o ceder una cantidad ilimitada de calor, sin experimentar un cambio apreciable de su temperatura ni de cualquier otra coordenada termodinámica. Entonces, un ejemplo de una fuente de calor es, por ejemplo, el caso de un lago, ¿verdad? Es decir, usted echa unos cubos de hielo en un lago, no va a producir ningún cambio en la temperatura del lago como tal, ¿verdad? Porque es una fuente enorme, ¿verdad? De calor en este caso. Entonces, también en el capítulo 8 se analizan ese tipo de problemas, cuando tenemos un cuerpo que está en contacto con una fuente de calor. Recuerden que el calor lo podíamos calcular si la presión era constante como la integral de T inicial a T final de un Cp que suponemos que es una función de la temperatura. O bien lo podemos calcular como un QV, que es la integral, todo igual, ¿verdad? De la temperatura inicial a la final de un CV de T por dt. Entonces, estas ecuaciones están asociadas con ese concepto de una fuente de calor. Bueno, entonces, dicho esto, queremos relacionar los procesos cuasiestáticos, ¿verdad? Que ocurren a través de cambios diferenciales con el concepto nuevo que vamos a ver hoy, que es la entropía y su cambio, y a su vez relacionarlo con una fuente de calor. Entonces vamos a pasar a comenzar a ver el material de entropía. Entonces la entropía es se llama una función de estado o una variable de estado, ¿verdad? Y ya dijimos que tiene las mismas propiedades matemáticas que la energía interna, ¿verdad? La persona que desarrolló el concepto de entropía fue Clausius, porque en esa época había mucha confusión acerca de esos conceptos, el calor, la energía, el trabajo, ¿verdad?
Y entonces Clausius en esa época, estamos hablando de 1860 aproximadamente, supo diferenciar, ¿verdad? Y aprovechó el hecho de algunas propiedades de ciertas funciones que utilizó para definir la entropía. Ya eso nosotros lo habíamos visto cuando analizamos el formalismo matemático de la termodinámica, ¿verdad? Cuando vimos las diferenciales exactas versus las que no lo son, ¿verdad? Y básicamente ese fue el trabajo que hizo Clausius. Entonces, la entropía la define a través de el diferencial de la función S y esa diferencial habíamos dicho que es exacta por el hecho de que tomamos la diferencial del calor, que es inexacta, y la dividimos entre t. Y eso se llama un factor integrante, que ya lo habíamos visto clases atrás, ¿verdad? Al principio del semestre. Bueno, ahora vamos a trabajar con eso, ya sabiendo que al dividirlo entre t se convierte en una diferencial exacta con las mismas propiedades que tiene la energía interna. Bueno, entonces, como verán aquí, vean la notación, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la notación. Vean que aquí estoy usando un delta Q y no estoy usando un dq, ¿verdad? Entonces, cuidado. No confunda esto con esto, ¿verdad? Entonces, esta es la forma correcta de escribirlo y esta es la forma incorrecta. Ok. Bueno, ahora en este capítulo el libro utiliza una notación y es que le pone una R como subíndice a la Q. Eso se refiere al hecho de que vamos a trabajar con una trayectoria que es reversible. Ya habíamos visto el último tema, los ciclos, ¿verdad? Recuerden que los ciclos se hacen funcionar a través de una trayectoria reversible. Entonces vean que en termodinámica hay procesos reversibles y procesos irreversibles. Los procesos reversibles son procesos ideales, ¿verdad? Es decir, hay que invertir energía desde el entorno del sistema, ¿verdad? Desde fuera del sistema para que ese proceso se repita una y otra vez. Entonces vean que es un proceso ideal, como el modelo del gas ideal, ¿verdad? Es decir, no existe. Y los procesos irreversibles son aquellos procesos que son reales, o también les dicen procesos naturales. En esos procesos no hay que invertir energía, ellos ocurren de gratis, solamente que son procesos espontáneos, ¿verdad? Por ejemplo, un proceso irreversible es la conducción del calor. Cuando el calor pasa de un depósito que está a mayor temperatura hacia otro depósito que está a menor temperatura, lo hace de forma espontánea. Es decir, no hay que invertir nada de energía, no se necesita ningún motor externo o ninguna máquina externa para que ese calor fluya de un depósito al otro, ¿verdad? Sin embargo, si queremos pasarlo en sentido contrario, pues entonces ya sabemos el nombre. Eso se llama una refrigeradora y se necesita un motor eléctrico exterior para que haga que ese flujo de calor pase en una dirección que no es la espontánea. Entonces aquí en este capítulo nos interesa calcular los cambios de entropía para procesos reversibles, ¿verdad? Y para procesos irreversibles, ¿verdad? Pues el libro distingue algunos casos, ¿verdad? No se ven todos porque realmente el tema de la entropía es muy completo, ¿verdad? Es muy extenso. Y sí es importante distinguir en este capítulo entre la S y el delta S. Es muy importante que usted tenga claro qué es cada una de esas dos cosas. Entonces, cuando hablamos del delta S, nos referimos por lo general a un resultado, a un número, ¿verdad? Y cuando hablamos de la S sola, nos referimos a una función, ¿verdad? Entonces, esta es una función de las coordenadas, que las coordenadas pueden ser volumen, temperatura, ¿verdad? Y el delta S nos referimos a una cantidad que puede ser igual a 0, que puede ser mayor que 0, que puede ser menor que 0, pero es un número, ¿verdad? Es decir, en última instancia es una cantidad concreta que usted conoce, que tiene un signo positivo o un signo negativo. Y ese delta S, pues lo vamos a relacionar con los procesos reversibles, que son los procesos ideales,
y también lo vamos a relacionar con los procesos irreversibles, que son aquellos procesos reales, ¿verdad? Bueno, entonces, como ven aquí, las unidades de la entropía, ya sea de la función como tal o del cambio de entropía, esas unidades son unidades de calor, que son los joules, entre unidades de temperatura. Entonces, podemos escribirlo así, joule por Kelvin a la -1. Ahí la temperatura sí tiene que estar en Kelvin siempre, ¿verdad? Cuando se va a utilizar esa ecuación. Entonces dijimos que la R es para una trayectoria reversible. Y si integramos esto, pues nos va a quedar que es la entropía final menos la entropía inicial, que es igual a la integral del estado inicial al estado final del delta Q en esa trayectoria reversible sobre T. Entonces vean que en esa integral solo pongo el estado inicial y el estado final. Recuerden que la entropía es una función de estado y únicamente depende de esos estados y no del proceso a través del cual se lleva, por ejemplo, un gas ideal, ¿verdad? Entonces, esos estados, dependiendo de lo que se vaya a hacer, se van a definir como temperaturas, ¿verdad? Inicial y final, o volúmenes inicial y final, ¿verdad? O pueden cambiar otros límites, ¿verdad? Pueden haber otros límites dependiendo de la naturaleza del problema que se esté estudiando. Bien, la entropía es una propiedad extensiva, ¿verdad? Por lo tanto, podemos hablar de un valor específico para la entropía. Entonces es muy común utilizar la S minúscula y decir que es la S mayúscula entre el número de moles, o esa S minúscula es la S mayúscula entre masa, ¿verdad? Entonces esto tiene unidades de Joule, Kelvin a la -1 entre mol. Y esto va a tener unidades de Joule, Kelvin a la -1 entre kilogramos. Entonces, nuevamente, ¿por qué podemos trabajar con estos valores específicos? Bueno, porque la entropía es una propiedad extensiva, igual que el volumen. Bueno, otro resultado al que llegó Clausius es el teorema de Clausius, que hoy en día se llama así, el teorema de Clausius. El teorema de Clausius lo que dice es que la integral en un ciclo del delta QR entre T es igual a 0. Ese es un resultado propio de, es decir, obtenido, digamos, de esas propiedades matemáticas de estas funciones, ¿verdad? Bueno, dijimos que la entropía solo depende del estado inicial y del estado final. Entonces, otra forma de decirlo es que todas las integrales del delta Q reversible entre T a través de una trayectoria R1 desde el estado inicial al estado final tiene que ser igual a la integral desde el estado inicial al estado final del delta Q R2 T. Es decir, todas esas integrales van a ser iguales. Vean que aquí todo es igual, solamente que la trayectoria es la que va cambiando. Entonces aquí yo puedo seguir escribiendo esas integrales, pero todas ellas podemos decir que son independientes de la trayectoria. Independientes de la trayectoria. De las trayectorias, en este caso, R1 y R2. Bueno, entonces, aquí estamos resumiendo un poco el trabajo original de Clausius, ¿verdad? Realmente, si usted está interesado en ver todos los detalles acerca de cómo Clausius llegó a esta cantidad tan importante, la entropía, que es el fundamento de la segunda ley de la termodinámica, pues se pueden ver directamente los trabajos de Clausius, ¿verdad? Están en la bibliografía y digamos, toda la parte matemática, ¿verdad? Como él lo razonó, como lo dedujo, hasta llegar
a esta definición, ¿verdad? Entonces, por ahí hay unos artículos que fueron traducidos ya del alemán al inglés hace muchos años y donde se ven los trabajos originales que hizo él, ¿verdad? Bueno, nosotros partimos del hecho de que esto es cierto, ¿verdad? Y con eso es que vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver ahora el gas ideal para comenzar a aplicar este concepto de entropía a un modelo que ya lo hemos estudiado mucho en este curso, que es el gas ideal, ¿verdad? Entonces, en el caso del gas ideal, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir algunas expresiones para el gas ideal. Vean que ya por ahí sabemos que el delta Q en esa trayectoria reversible, utilizando la primera ley de la termodinámica, lo podemos escribir como Cp por dt menos V por dp. O también lo podemos escribir de esta manera. Lo podemos escribir como un dqr, ¿verdad? Es igual a Cv por dt más P de V. Ya estas ecuaciones las habíamos visto por ahí en el capítulo 5. Solamente que ahora la única diferencia es que le estamos poniendo el subíndice R para referirnos a esa trayectoria reversible, que ahora nos interesa porque vamos a calcular el cambio de entropía. Entonces, en estas ecuaciones ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, en esta, lo que hago es que divido entre t, porque yo sé que dividiendo entre t, voy a hacer que esta diferencial inexacta se vuelva exacta. Y una vez que hago eso, por la definición de Clausius, esto ya es un ds, y esto es Cp dt sobre t, y esto aquí sería, usando el gas ideal, nr dp sobre p. Para pasar de aquí a aquí, lo que estoy haciendo es que utilizo la ecuación P por V es igual a nRT, ¿verdad? Y bueno, ya esto es un diferencial exacto. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos integrar, ¿verdad? Y al integrarlo, vean que este término de aquí me queda como un delta S, ¿verdad? Recuerden que esto es una diferencial exacta, ¿verdad? No queda un S, sino que queda un delta S, ¿verdad? Y aquí me queda entonces la integral de Cp, que puede ser una función de t, y por eso no lo saqué de la integral. Desde la temperatura inicial a la temperatura final, menos nr, logaritmo natural de P2 entre P1. Y ahí tengo una forma de calcular el cambio de entropía para un gas ideal, ¿verdad? Vean que aquí, si en gases ideales ya sabemos que esto es constante, ¿verdad? Entonces, realmente esto saldría fuera de la integral y me quedaría el logaritmo natural de T2 entre T1. Pero es posible que por alguna razón ese Cp sea una función de la temperatura, ¿verdad? Entonces no se puede sacar de la integral, sino que hay que manipularlo como una función, ¿verdad? Y hacer la integral. Bien, y algo parecido sucede con esta otra versión, ¿verdad? Divido otra vez entre t en ambos lados de la ecuación y llego a un ds que es este, cv dt sobre t, ¿verdad? Más nr de v sobre v. Y otra vez puedo integrar y ahora lo podría escribir de esta forma. Vean lo que voy a hacer. El delta S realmente es S menos S0. Entonces yo podría, después de que hago el proceso de integración, digo que esta S es ahora la integral de CV, supongo a CV una función de t, para no sacarlo de la integral, dt sobre t,
desde temperatura inicial a temperatura final, más NR, logaritmo natural de V, ¿verdad? Más el S0. Entonces, vean la diferencia entre esta forma que yo lo escribo y esta otra forma. Aquí ya le estoy poniendo los límites, ¿verdad? Es decir, yo aquí ya conozco los límites como tal. Aquí no los pongo. Aquí no van, me había equivocado. Pero vean que son dos formas distintas. Aquí tengo el delta S, ¿verdad? Es un número concreto que lo voy a evaluar. Conozco los límites, ¿verdad? Concretos, el T inicial, el T final. Y aquí conozco la presión inicial y la presión final. En este caso no, en este caso lo dejé abierto. Es decir, lo dejé en términos de una constante de referencia, que en este caso es el S0. Entonces a eso le dicen el valor de referencia para la entropía, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo es que esa S es una función de estado que va a depender de las variables macroscópicas que están en juego en el problema. Es decir, aquí yo no voy a tener un número, sino que lo que voy a tener es una función que puede depender de T, de V, de N, mayúscula, ¿verdad? Que sería el número de moléculas, es muy común, ¿verdad? En gas ideal, que tenga esa dependencia, a toda esta expresión que la dejé, esta parte la dejé en términos de la integral, y esto no evalué los límites, ¿verdad? A toda esa expresión le sumo un valor de referencia que es el S sub 0. Entonces, son dos formas distintas de hacer el cálculo de la entropía, ya sea para la S, para la función como tal, o para el cambio de S, que es este otro caso. Bueno, vamos a ver ahora los diagramas TS. Ya por ahí hemos venido estudiando los diagramas PV, ¿verdad? Que son aquellos diagramas en donde la presión está en el eje Y y el volumen está en el eje X. Ahora vamos a ver los diagramas TS. Los diagramas TS. Esto es muy importante. Es decir, es muy importante que usted sepa al final del curso transformar un diagrama PV en un diagrama TS, ¿verdad? En los libros de física general básica, ¿verdad? Por lo general vienen problemas de eso, ¿verdad? Entonces es importante que usted pueda pasar de un diagrama al otro, ¿verdad? Porque más adelante, pues, parte de su trabajo va a ser enseñar ese material, ¿verdad? Entonces, necesitamos que usted pueda convertir, por ejemplo, el diagrama PV del ciclo de Carnot al diagrama TS del ciclo de Carnot. Para eso, pues vamos a ver algunos detalles. Vean que siempre partiendo de la definición de la entropía de Clausius, yo digo que el ds es igual al delta QR entre T. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que más bien despejo ese delta QR y lo escribo como T por ds. Y voy a integrar en ambos lados, de este lado y de este lado. Entonces, esto me lleva a que el lado izquierdo es una diferencial inexacta, y ya sabemos que cuando le aplico la integral a una diferencial inexacta, lo que me queda es el QR, ¿verdad? Y eso solo lo puedo hacer para dos casos, el trabajo o el calor, ¿verdad? Entonces vean que aquí es incorrecto ponerle un delta. Si usted le pone un delta, está requete contra malo. Está malísimo, ¿verdad? Es un error terrible, porque se supone que ya usted conoce las propiedades que se habían visto del formalismo de la termodinámica. Y de este lado, pues me queda la integral del estado inicial al estado final de T por ds. Entonces, hay problemas en donde usted puede poner la temperatura en función de la entropía. Es decir, problemas en donde le dan
una ecuación de estado o le dan una función y usted puede invertirla, es decir, puede despejarla, ¿verdad? Es una función biyectiva, puede despejarla para poner a t en función de s, ¿verdad? Por ahí andan problemas en la literatura de ese tipo. Pero aquí más lo que nos interesa ver cuando hago esa integral es que realmente esa es el área bajo una curva, de acuerdo con el concepto que sabemos de la integral de Riemann. Entonces, esto que está aquí realmente es el área bajo la curva en un diagrama TS. Es decir, si yo hago un diagrama TS, S en X y la temperatura en Y, esa función arbitraria, desde el estado inicial hasta el estado final, toda esta porción que estoy sombreando, realmente es el calor. Es el calor cedido, ¿verdad? O absorbido de forma reversible. ¿De acuerdo? Entonces, en un diagrama TS, el área que está bajo la curva de esa función es el calor absorbido o cedido de forma reversible. Bien, entonces vamos a ver un caso particular. Ya nosotros conocemos el proceso adiabático. Lo estudiamos en el capítulo 5. ¿Qué era el proceso adiabático? ¿Qué habíamos dicho que era el proceso adiabático? Bueno, es un proceso que ocurre de forma cuasi estática, ¿verdad? A través de cambios diferenciales, en donde no hay transferencia del calor. Entonces, en un proceso adiabático, yo puedo decir que mi delta Q reversible es igual a 0. ¿Verdad? Y el hecho de que sea 0, es decir, implica ahora que la temperatura no lo es. ¿Verdad? Viendo esto de los diagramas TS. ¿Verdad? Y si eso es así, pues entonces por la definición de Clausius, del delta Q reversible entre T, esto es 0. Y si esto es 0, lo que me está diciendo es que el S es constante. Entonces vean que llegamos a un resultado nuevo. En un proceso adiabático, la entropía se mantiene constante. Y a ese proceso tiene un nombre particular. Cuando la S es constante, se llama un proceso isoentrópico. ¿Verdad? Recuerden que esa palabra iso se refiere a que es igual, ¿verdad? Como por ejemplo cuando vimos el proceso isocórico, el isobárico, ¿verdad? Volumen constante, presión constante. El isotérmico, temperatura constante. Pues ahora isoentrópico se refiere a entropía constante. ¿Cuándo se da un proceso isoentrópico? Bueno, cuando no hay transferencia de calor, cuando se trata de un proceso adiabático. Es decir, son dos puntos de vista, ¿verdad? Lo que un diagrama PV conocemos como un proceso adiabático, ¿verdad? En un diagrama TS lo conocemos como un proceso isoentrópico. Bien, entonces, vamos a ver ahora algunas otras ecuaciones, siempre relacionadas con este tema del diagrama, de los diagramas TS. Nuevamente, parto de esta ecuación. El delta Q reversible es igual al T por ds. Entonces, igual, ya sabemos que esto es un diferencial inexacto y lo que hacemos es que lo divido entre dt. Entonces, vean lo que pasa ahora. Yo puedo fijar una variable para esta ecuación y decir, por ejemplo, que el volumen es constante. Entonces, si el volumen es constante,
Si fijo esa variable termodinámica, el lado izquierdo me va a quedar igual. Es decir, tengo que escribirlo así. Delta QR entre dt. Vean la notación, ¿verdad? Insisto en esto, ¿verdad? Arriba pongo un delta, abajo pongo una D minúscula. Cuidado, ¿verdad? No es capricho. Estamos usando la notación matemática que el libro nos está dando. Y estoy diciendo que esto es volumen constante. Y de este lado, como el ds es un diferencial exacto y el dt también lo es, pues al fijar la variable, pues me va a quedar una derivada parcial, ¿verdad? Entonces sería incorrecto que usted escriba esto con derivadas totales. Es decir, sería incorrecto que esta derivada sea recta como esta o esta otra. Tienen que ser parciales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que matemáticamente estos son diferenciales, ambos exactos. Y claro, lo que está a este lado es requete conocido. Lo vimos en el capítulo 4, que es un CV. Entre t igual a t por la derivada parcial de s respecto de t, p. ¿Verdad? Y más interesante aún, vean que ahora yo puedo despejar esa derivada. Derivada parcial de s respecto de t, p, y ponerlo como cv sobre t. ¿Qué gano al hacer esto? Simplemente estoy pasando la t al otro lado, ¿verdad? Pero vean que esta ecuación tiene información importantísima. ¿Por qué? Porque de este lado, el CV y el T son cantidades que usted las puede calcular a través de mediciones directas en un laboratorio. Sin embargo, en un laboratorio usted no va a tener nunca una práctica o un experimento en donde mida directamente entropía. ¿Por qué? Porque la entropía se comporta igual que la energía interna, ¿verdad? Es decir, son funciones de estado que no se pueden medir directamente en un experimento, sino de forma indirecta a través de otras variables, como la temperatura, la presión, el volumen, etc. Entonces, esta ecuación lo que nos está dando es el importante resultado de que usted puede conocer el valor de esa derivada, si puede medir para un experimento dado el calor, la capacidad calorífica o volumen constante, y si conoce la temperatura. Dado que estos son variables que usted puede determinar concretamente con un experimento en el laboratorio. Entonces, en termodinámica, muchas de las derivadas parciales se pueden escribir en términos de coeficientes, como por ejemplo el alfa, el beta, el CV, el CP, la temperatura, el volumen, la presión, porque son cosas que se pueden medir de forma directa, ¿verdad? Explícitamente haciendo un experimento. Entonces, en termodinámica, mucho del trabajo que se hace es tratar de escribir esas derivadas parciales, ¿verdad? En términos de coeficientes. Por razones de lo que pasó este semestre, no se va a poder ver, digamos, un método que se usa en termodinámica, usando el jacobiano, que es un método para precisamente escribir esas derivadas parciales en términos de coeficientes. Pero pues los invito a que después por su cuenta usted lo lea, ¿verdad? Lo puede buscar en la literatura, en internet, hay suficiente material de las transformaciones termodinámicas utilizando los jacobianos, que ya ustedes los conocen porque los vieron en el curso, perdón, de cálculo 3. Bueno, eso fue un paréntesis, vamos a continuar. Entonces esta ecuación es muy importante por eso, ¿verdad? Y tenemos una pareja. ¿Qué pasa si hacemos todo esto mismo y decimos que la presión ahora es constante? Es decir, que estamos ahora en un proceso isobárico. Pues aparece una ecuación similar, que es esta, derivada parcial de S respecto de T, manteniendo, aquí puse P y es V, y aquí sí es P. Pues aquí sería CP entre T. Aquí había un error, puse una P y es una V, ¿verdad? Porque vean que ya lo habíamos fijado aquí como un proceso isocórico. Bien, y el otro caso es cuando la presión es constante. Ustedes ven que cuando la presión es constante, tengo el resultado también, tengo la pareja, ¿verdad? En donde otra vez puedo calcular esa derivada, ¿verdad? De esa función de estado,
calculando o conociendo estos valores, que son números, ¿verdad? Para un caso específico, para un gas ideal, para un gas real, ¿verdad? Vean que estas ecuaciones son completamente generales. Es decir, aunque comencé hablando del gas ideal, no funciona únicamente para el gas ideal, ¿verdad? Pueden funcionar también para cualquier gas que se comporte de forma real. Bueno, igual, yo podría despejar el delta S, ¿verdad? Es decir, yo podría escribir estos resultados de esta manera. Si se trata de un proceso isocórico, ¿verdad? En donde el volumen es constante, pues mi delta S yo lo puedo calcular como la integral de la temperatura inicial a la temperatura final del CV, que lo supongo función de T, dt sobre T. Y si se trata de un proceso isobárico, que es para este caso, ¿verdad? También puedo obtener el delta S, ¿verdad? En términos de una integral, otra vez, ¿verdad? Que es la integral de T inicial a T final de Cp, supongo a Cp función de T, otra vez, dt sobre T. Entonces vean que a través de estas ecuaciones yo puedo calcular las variaciones de entropía, los delta S, ¿verdad? Y si tengo una S que la puedo escribir en función de T, puedo fijar el volumen y hacer esa derivada, ¿verdad? O igual, puedo fijar la presión y hacer esa derivada con respecto al tiempo. Pero entonces vean que aquí esto me lleva a calcular las funciones, la función de estado como tal, la entropía como función de algo. Y aquí me lleva a calcular las variaciones de entropía, ¿verdad? Que por lo general es un número, ¿verdad? En el sistema que usted esté estudiando. O sea, es un resultado numérico, que puede ser positivo o negativo, o inclusive le podría dar cero. Ya eso depende del sistema, de las condiciones del sistema en particular, ¿verdad? Un problema en particular. Pero cuidado, nuevamente, esto está más para estudiar la función de estado como tal, ¿verdad? Y esto es para calcular las variaciones de la entropía. Bien, vamos a hacer ahora un gráfico TS. Siempre estamos en este tema, ¿verdad? De los diagramas TS. Entonces, vamos a hacer un gráfico que nos va a ayudar para transformar un diagrama PV a un diagrama TS. Entonces, por ahí posiblemente va a quedar un problema de esto, ¿verdad? Convertir un ciclo, que ya ustedes conocen, a un diagrama TS. Bien, entonces, en un diagrama TS, tenemos varios casos. Tenemos el proceso isoentrópico, dijimos, ¿verdad? El proceso isoentrópico, dijimos que la entropía es una constante. Entonces, como la entropía es una constante, y en este diagrama el área bajo la curva es el calor reversible, pues al ser un proceso adiabático, un diagrama PV, en donde no hay calor, ¿verdad? Calor es cero, pues obviamente no hay área, ¿verdad? Es como que si fuera un proceso isocórico en un diagrama PV. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso isoentrópico se representa por una línea vertical. Entonces, este es el proceso isoentrópico. Ok, ¿cómo se vería un proceso isoentálpico? Ese no lo habíamos mencionado. Es un proceso que tiene una pancita y luego una bajadita. Esto es un proceso isoentálpico. Pues ya conocemos esa otra entálpico, ¿verdad? Ya conocemos esa otra función de estado. En el isoentrópico estamos diciendo S es una constante. En el isoentálpico estamos diciendo H es una constante. Esta función luego la vamos a volver a retomar en el capítulo 9, ¿verdad? Cuando veamos los potenciales termodinámicos, que será la próxima semana que se vea ese material. Ya es lo último del curso.
Bueno, entonces ahí tenemos esos dos procesos. El isoentrópico, entropía constante, isoentálpico, entalpía constante. ¿Cómo se vería un proceso isocórico? Se ve así. Eso es un proceso isocórico. ¿Y cómo se ve un proceso isobárico? Se ve así. Ok, entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Cómo hago yo para saber en un diagrama TS cuál es cuál? Bueno, por la pendiente. Vean que en el proceso isoentrópico, en un punto dado, esta es la recta tangente. Y para un proceso isobárico, en un punto dado, esta es la recta tangente. ¿Verdad? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de que esto es un proceso isocórico y este es un proceso isobárico. Entonces, aquí V es constante y P es constante. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Bueno, la pendiente del proceso isocórico, déjenme ver cómo lo puse, la pendiente del proceso isocórico es mayor que la pendiente de un proceso isobárico. Y me falta, por supuesto, un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico en un diagrama TS se ve como una línea horizontal. Entonces, este es isotérmico. Isotérmico, temperatura igual a una constante. Entonces, como les decía, es muy importante poder pasar un diagrama o convertir o transformar un diagrama PV a un diagrama TS, ¿verdad? Ahora, vean el caso del proceso adiabático y el proceso isotérmico. En el proceso isotérmico la temperatura es constante, ¿verdad? Pero sí hay transferencia de calor, ¿verdad? De hecho, ese calor es igual en magnitud al trabajo. Sin embargo, en un proceso adiabático no hay transferencia de calor, ni desde ni hacia, ¿verdad? Pero la temperatura no es constante, ¿verdad? La temperatura va a cambiar, aunque no haya transferencia de calor. Y esto lo vemos aquí, ¿verdad? En el proceso isotérmico y en el proceso isoentrópico. Bien, ¿cómo se calcularían en el caso del proceso isocórico y el isobárico las pendientes? Bueno, invirtiendo la derivada. Pues la pendiente de un proceso isocórico es la derivada parcial de t respecto de s, v constante, es igual a t sobre cv. Y la pendiente en un proceso isobárico es la derivada parcial de t respecto de s, p constante, que sería t sobre cp. Estas pendientes me refiero a estas líneas, ¿verdad? Esta es la pendiente del isocórico y esta es la pendiente del isobárico. Y podemos ver algo ahí enseguida, ¿verdad? 1 sobre CV tiene que ser mayor que 1 sobre CP, ¿verdad? Si comparamos ambas pendientes, ¿verdad? Porque vean que el CP es mayor que el CV, ¿verdad? ¿Cuánto es mayor? Bueno, ya sabemos que el CP es CV más R, ¿verdad? Siempre los CP van a ser mayores que los CV en una cantidad finita, que es R, la constante universal de los gases ideales. Esa es la famosa ecuación de Mayer, ¿verdad? Que salió de la teoría cinética. Bueno, entonces, efectivamente aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que esta pendiente, pues obviamente tiene más inclinación que esta otra, ¿verdad? Lo vemos en esta desigualdad y lo vemos por la ecuación de Mayer que habíamos visto en el capítulo 5. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la entropía en los procesos reversibles.
Entropía en procesos reversibles. Procesos reversibles, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene el concepto que les mencionaba al principio de la fuente de calor, ¿verdad? Como por ejemplo un lago o los océanos. Cuando una fuente absorbe o cede una cantidad finita de calor, se producen cambios extremadamente pequeños de las coordenadas termodinámicas, ¿verdad? Era lo que habíamos dicho. Y esos cambios hacen que la temperatura se mantenga siempre en el equilibrio, ¿verdad? De tal manera que yo puedo definir, como la entropía es una propiedad extensiva, puedo definir esos cambios como el delta S mayúscula, ¿verdad? Entre M, ¿verdad? Y este cociente es muy pequeño. Cuando hablamos de una fuente de calor, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a una fuente de calor, ¿verdad? Entonces, cuando una fuente de calor absorbe el calor Q a una temperatura T de un sistema arbitrario, durante un proceso cualquiera, el cambio de entropía de la fuente siempre va a ser Q sobre T. O sea que cuando hablamos de una fuente, le voy a poner ese subíndice, pues entonces hablamos de que ese cambio es igual siempre a Q sobre T. Esto sería lo mismo que decir que se trata de un proceso isotérmico reversible, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de una fuente de calor, pues también estamos hablando de un proceso isotérmico que se hace de forma reversible, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque algunos libros no le mencionan el concepto de la fuente de calor, solo le hablan del proceso isotérmico como tal. Entonces, puede generar confusión, ¿verdad? Cuando usted tiene un cuerpo de masa M en contacto con una fuente de calor, ¿verdad? Imagínese un bloque de cobre que usted lo calentó y fue y lo puso, lo sumerge cerca de un lago. Eso es un cuerpo de masa M en contacto con una fuente de calor, ¿verdad? Eso también es un proceso isotérmico reversible. Es decir, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues en el proceso isotérmico, pues lo que va a pasar es esto, ¿verdad? Es decir, realmente este delta S es el S2 menos el S1, y esto es 1 sobre T integral de 1 a 2 del delta Q reversible. Y por lo tanto, pues esto me lleva a este resultado, ¿verdad? El delta S es el Q reversible sobre T, que es esto mismo que estoy poniendo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una fuente de calor, ¿verdad? O un cuerpo de masa M en contacto con una fuente de calor, pues también estamos hablando de un proceso isotérmico reversible. Bien, el otro concepto que nos interesa ver aquí en este capítulo es cómo calcular el cambio de entropía del universo, que también hay confusión con eso. Cuando le hablan del cambio de entropía del universo, es el cambio de entropía total, ¿verdad? Las dos cosas son lo mismo. Lo que pasa es que algunos libros usan el subíndice total y otros usan la entropía del universo, pero ambos significan lo mismo. Entonces, el delta S del universo siempre va a estar definido de esta forma. El delta S U, le ponemos un subíndice U, ¿verdad? O un subíndice total, va a ser siempre el delta S del sistema, que es el delta S del objeto, ¿verdad? Entonces imagina el bloque de cobre que se echó en un océano, ¿verdad? Perdón, en un lago, ¿verdad? Es un objeto de masa M, es el sistema en contacto con esa fuente de calor. Entonces es el delta S del objeto más el delta S del entorno.
Y cuando hablamos del delta S del entorno, nos referimos al delta S de los alrededores. Es decir, lo que está rodeando al sistema, ¿verdad? Hay una frontera, obviamente, ¿verdad? Entre esos alrededores y el entorno. Entonces, cuando usted suma el sistema, la frontera y el entorno, pues tiene el universo. Entonces, aquí en procesos reversibles hay algunos casos interesantes que tenemos que tener en cuenta. El primero, en el primer caso, si el delta Q reversible es cedido, ¿verdad? Estamos hablando del caso de la fuente, ¿verdad? De la fuente y el objeto en contacto con esa fuente, o del proceso isotérmico reversible. Entonces, el primer caso es si el delta Q reversible es cedido por el sistema, ¿verdad? Entonces, el ds del sistema lo vamos a considerar negativo. Y el ds de la fuente lo vamos a considerar positivo. De tal manera de que cuando yo sumo las dos cosas, pues en este caso el delta S del universo, es igual a 0. Déjeme ver si lo puse bien. Es cedido por el sistema, menos y más. Sí, lo escribí bien. Si es cedido por el sistema. Menos y más. Ok, vamos a ver el otro caso. El otro caso, el 2, si el delta QR es absorbido, por el sistema, ¿verdad? Vean que aquí es cedido, ¿verdad? Por el sistema, el convenio es menos y más. Menos para el sistema, más para la fuente. Si ahora es absorbido, entonces el convenio es este. El ds del sistema ahora es más el delta Q reversible entre T. Y el ds de la fuente es entonces ahora menos el delta Q reversible entre T. Y otra vez, pues va a pasar esto, ¿verdad? Cuando se calcule el delta S del universo, el delta S del universo me va a dar 0. Ahora, hay un tercer caso, que lo voy a poner aquí. Ese tercer caso es, ¿qué pasa si el delta Q reversible es 0? Hay que considerarlo, ¿verdad? Pues se trata de un proceso adiabático, ¿verdad? Pues si este es 0, lo que va a pasar aquí es que el delta S del sistema es 0 y el delta S de la fuente también es 0. Y esta es otra posibilidad por la que el cambio de entropía del universo, que es la suma de las dos cosas, pues también tiene que ser 0. Entonces ven que son, digamos que 3 ceros distintos que hay que tener cuidado a la hora de resolver un problema de estos de un cuerpo, ¿verdad?, que está en contacto con una fuente de calor. Entonces, por lo tanto, vamos a poner una nota aquí para terminar con esta idea del proceso reversible. Cuando se realiza un proceso reversible,
Cuando se realiza un proceso reversible, la entropía del universo permanece invariable. Entonces, siempre que se lleve a cabo un proceso reversible, ¿verdad? La entropía del universo permanece invariable. Es decir, el S del universo, no el delta S, el S del universo es constante. Claro, en todo esto no hemos dicho la mala noticia. La mala noticia es que recuerden que los procesos reversibles no son reales, son ficticios, son ideales, ¿verdad? Entonces, pues realmente lo que vamos a ver después es que los sistemas se desordenan de gratis. Es decir, en procesos reales, la entropía, el cambio de entropía siempre va a aumentar. Es decir, los sistemas siempre van a tender al desorden, ¿verdad? Y pues realmente, pues todos los procesos reales, pues sabemos que son irreversibles, ¿verdad? Entonces, solo tenemos control sobre aquellos procesos que sean reversibles. Pero ¿qué pasa? Para ello hay que invertir energía, ¿verdad? Entonces vean cómo funciona la naturaleza, ¿verdad? Si es de gratis, el sistema se desordena sin que usted invierta un solo colón, ¿verdad? Sin embargo, si usted quiere ordenarlo, tiene que invertir, ¿verdad? Bien, en una próxima clase vamos a ver esto mismo, la entropía, pero en procesos precisamente reales, en procesos irreversibles.